Entonces vamos a arrancar con esta nueva sesión de Collaborate, la cual podríamos determinar que es nuestra tercera sesión, si contamos los dos videos anteriores, de Collaborate. Puntos a tocar en esta sesión de Collaborate. El primero, vamos a hablar acerca de la clase, de qué se ha visto hasta ahora, de lo que son las propiedades del sonido, porque pues ya se hicieron aclaraciones previamente acerca de la música, la pedagogía, la didáctica y la lúdica. Entonces, lo que son las propiedades del sonido, los tipos de instrumentos, la presentación que se llevó a cabo, es decir, la presentación de PowerPoint que se subió de la semana 3. Se hará una introducción acerca de cómo se van a hacer las entregas de la semana 4. Se hablará nuevamente de las semanas y de los plazos. En eso consistirá esta sesión de Collaborate de aquellas personas que están asistiendo. En primer lugar, antes de hacer estas aclaraciones, he notado y he recibido varios correos que en los que he notado que no conocemos bien en qué consiste una sesión de Collaborate, y pues en pocas palabras es una clase virtual en donde se pueden hacer aclaraciones netamente de la clase y donde se van a desarrollar algunos de los temas. Para quienes no sepan cómo se entra en una sesión de Collaborate, ya que este video es un video que está siendo grabado y que va a ser subido a nuestra página de YouTube de pedagogía musical ibero@gmail.com. Se entra pues a la sesión de Collaborate muy sencillo. Ustedes solo tienen que ir a la parte que dice introducción de sus plataformas, y en la parte de abajo, lo más abajo, es donde se encuentran las sesiones de Collaborate y dice la fecha de las sesiones de Collaborate pasadas, e incluso las que se van a llevar a cabo si se programan con mayor anterioridad. Yo no dejo las sesiones de Collaborate programadas con mucho tiempo de anticipación, porque los URL, es decir, las direcciones de web caducan y hay que hacer el cambio, y pues ya las personas entran convencidas al URL que habían visto anteriormente y eso ya ha cambiado. Por eso siempre estoy mandando un mensaje recordatorio con una hora de anticipación o con unas cuantas horas de anticipación, diciendo a qué horas vamos a tener nuestras sesiones de Collaborate. Si no pueden asistir a esas sesiones de Collaborate, no se preocupen, porque recuerden que esto queda grabado. Entonces ustedes pueden acercarse a la página de YouTube a ver la sesión 1, la sesión de Collaborate 1, este se va a llamar sesión de Collaborate 2, y allí pueden pues ver qué temas fueron los que tratamos y de qué hablamos. Una vez ustedes entran al URL que se les envía, aparece una ventana como un gris oscuro, en donde aparecen los diferentes personas que están asistiendo en ese momento. Ustedes no tienen que activar su cámara, no tienen que activar su audio, al menos en mis sesiones de Collaborate no tienen que hacerlo, y es preferible que no lo hagan, así no saturamos las redes, puesto que esta clase la están tomando más de 350 estudiantes. Por esa razón, las sesiones de Collaborate decidí dividirlas en secciones de 20 minutos, media hora, para que las personas puedan acercarse a la sesión de Collaborate sin mayores inconvenientes, porque siguen habiendo inconvenientes de cuestiones de red, de cuestiones de imagen que no se ve bien, que no se escucha bien, y dividirlos para los grupos, porque 350 personas en un solo grupo de Collaborate saturaría toda la red y ninguno escucharía nada ni ninguno vería nada. Porque no necesitamos sus cámaras, o porque no necesito que ustedes activen su cámara, justamente para no saturar más red, y su audio para que no genere ruido durante la conversación y durante la clase. Si tienen alguna duda durante la sesión de Collaborate, aquí es donde quería llegar. Está en nuestra pantalla negra, en la parte de abajo derecha hay una pestaña púrpura pequeña, que si uno se posa encima de ella dice abrir panel de Collaborate. Voy a mostrarlo primero por este lado. Un segundo que se atraviesa el cable. Esta pestaña dice abrir panel de Collaborate.
Ahora lo haremos con quienes se encuentran conectados en este momento. ¿Mm? Em, esta pestañita. Esta pestañita es la que dice abrir panel de Collaborate. Una vez se abre el panel de Collaborate, se ve algo como así. Ahí, cuando ustedes dan a abrir en panel de Collaborate, ven varias opciones. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna opinión, para que no tengan que utilizar su micrófono o su video, se van a el simbolito que parece una bombita, que parece una burbuja de diálogo de cómic. Ahí se posan y nos da una opción que dice diálogo, tipo Facebook. Ahí ustedes pueden hablar y pueden hacer sus preguntas. Por ejemplo, voy a escribir en este momento. Ahí pueden ver los comentarios que también han hecho sus compañeros durante la sesión de Collaborate. Vuelvo y lo hago con esta otra cámara para que se note cómo es que funciona. Se termina abriendo así. Y allí podemos ver. Listo. Entonces, nuevamente, si ustedes no pueden asistir a la sesión de Collaborate, que sería lo más prudente, recuerden que este video termina subido a la página de YouTube a la que se pueden acercar. Listo. Así que comenzaremos con nuestros temas. Tema número 1. Vamos a hablar acerca de las propiedades del sonido. ¿Por qué vamos a hablar acerca de las propiedades del sonido? Porque en primer lugar, nuestra primera semana consistió en hablar acerca de qué era la didáctica, qué era la música, qué era la pedagogía y qué era la lúdica, en una forma básica, ¿sí? Para hablar de estas ciencias. Entonces, hablamos en cómo se relacionaban la música y cómo se relacionaba la pedagogía a través de la didáctica y cómo se intentaba promover la lúdica a través de estas didácticas musicales. No vamos a andar mucho en eso, pero también se hizo una puntualización acerca de cómo ha avanzado lo que es la pedagogía musical, especialmente en Latinoamérica, que fueron los primeros textos que estuvimos viendo. Allí vimos que países como Argentina, Chile, Uruguay, los países que conforman lo que es el cono sur del continente, han sido países que han estado más preocupados en los temas de educación musical, más preocupados en comparación con lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, que no han desarrollado mucho su cultura de pedagogía musical, de la enseñanza de la música. Tanto así que tristemente podemos ver que la música se concibe en los pensos de los colegios, ¿m? Como una materia de relleno, incluso como una materia removible. Muchos de nosotros que hemos trabajado con niños y que hemos trabajado en colegios y en colegios públicos notamos que la música es nula o, no, o la clase de música a veces es risible o sencillamente no se da. ¿M? Lo cual es un punto muy triste. Incluso si nosotros nos ponemos a mirar los cartoons que ven nuestros estudiantes, ya que tratamos en educación infantil con tanto estudiante muy joven, 5 6 años, 7 años, ¿m? Que ven cartoon, que ven Nickelodeon, vemos que los mismos cartoons, los mismos muñequitos, siempre en las familias en las que se encuentran, siempre hay un músico. O todos tienen alguna base musical o todos tocan algún instrumento. Y es porque en países como Estados Unidos la pedagogía musical es supremamente importante. Eh, es de una tradición eclesiástica, es de una tradición religiosa esta pedagogía musical, pero es pedagogía musical. Es decir, del colegio no se gradúan sin haber desarrollado al menos un arte. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque el arte es aquello que desarrolla la creatividad. ¿Mm? Y el arte es no solo a nivel creativo como lo estamos viendo, sino a nivel lingüístico muy importante. ¿Mm? La música, al igual que la danza, al igual que el color, que lo podemos relacionar con el arte plástico, es un idioma universal.
Es decir, no hay necesidad de ser un músico profesional o no hay necesidad de ser un melómano para, digamos, uno encontrarse con algo como esto. ¿M? Una partitura, Johann Sebastian Bach, una suite. ¿M? Y decir, no, ¿qué pasó aquí? No hay necesidad, uno escucha esta música de hace más de 200 años, ¿sí? En donde uno escucha esta tendencia del barroco y uno dice, ah, no, quería producir una sensación de paz, quería producir una sensación de inquietud, ¿sí? De miedo, de grandeza, de todo. No, ni siquiera hay que hablar el idioma que en este momento sería el idioma hablado por Johann Sebastian Bach, que sería el alemán, para poder entender qué querría decir su música. Actualmente escuchamos canciones en inglés y no sabemos inglés y entendemos qué es lo que quiere producir, ¿no? Quiere que baile. ¿Sí? She wants to dance. ¿Sí? O lo escuchamos en francés o en otro idioma y aún así se entiende porque la música es un idioma universal. ¿Sí? Entonces por eso en pensos educativos como el colombiano es tan triste y por eso hay que promoverlo y me anima mucho que tal cantidad de estudiantes estén tomando esta clase. ¿Sí? Porque quiere decir que tenemos el ánimo de promover la música y de también entender nosotros mismos la música en el ámbito educativo. Entonces es prácticamente halagador. Ahora, eso fue lo que estuvimos viendo en las lecturas que, vuelvo y digo, pues se enfocaban mucho en países como Argentina, en países como Uruguay, Chile, a un nivel un tanto nacionalista porque ellos tuvieron un desarrollo en su historia más avanzado que en nuestros países en la educación musical. Ya como una parte 2 empezaremos a ver lo que son las propiedades del sonido. ¿Por qué las propiedades del sonido? Quienes tuvimos la oportunidad de tener la primera clase presencial o de ver la sesión 1, que está también subida en YouTube, nos dimos cuenta que el sonido es la materia prima de la música, pero el sonido como sonido no es música. Es decir, esto que yo acabo de hacer es ruido, no es música. ¿Cómo se concibe la música? Como el sonido o sonidos organizados. Es por eso que podríamos llegar a decir que el único ser que hace música como tal es el ser humano. Los animales, las aves, ellos producen sonidos, es un medio lingüístico, pero no se concibe como música porque no está organizado en una forma esquemática para que otro ser lo entienda. Ellos lo hacen en forma natural. Es su naturaleza hacerlo así. Entonces, como tal, el sonido por sonido no es música, pero la organización del sonido, y no solo del sonido, sino del silencio que hace parte de dichos sonidos, ello ya es música. Y es lo que primero teníamos que haber definido en nuestro trabajo de PowerPoint acerca de la clasificación de los instrumentos. ¿Mm? Lo primero que tocaba decir eran las propiedades del sonido. ¿Qué propiedades son las propiedades básicas del sonido? En primer lugar, tenemos a nivel físico lo que se conoce como frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? En primer lugar, hay que comprender que el sonido es una transmisión de energía entre moléculas. El sonido es energía pura, ¿m? Transmitida entre moléculas y que determina su velocidad de transmisión a través de su medio. Es decir, que si esta es una molécula de aire y esta es otra molécula de aire, están bastante separadas una de la otra. La densidad es menor. Quiere decir que esto se va a tardar mucho más para llegar acá y esto se va a tardar mucho más para llegar aquí y transmitir esa energía. Si es una molécula de agua, estamos más cerca y se vuelve más rápido. Si ya es una molécula de un metal, como lo que sería el aluminio, son moléculas que están bastante pegadas, por lo tanto no se va a tardar tanto y el sonido va a recorrer más rápido. ¿Mm? La frecuencia es lo que nosotros ya llegaríamos a llamar la altura, o en pocas palabras, ya a nivel musical, el tono. No es lo mismo hacer un do, re, o hacer un do, re, mi. ¿Mm? Allí estamos hablando de los tonos. Estos se determinan porque esa velocidad y esas moléculas se expanden su energía a través de una onda, como cuando se deja caer una gota de agua
la onda se va expandiendo hasta que desaparece. ¿Mm? Entonces, esa frecuencia es la velocidad y el espacio que hay entre una onda y la otra. ¿Mm? Y la velocidad que hay entre las distintas ondas que se producen. Eso en sí es la frecuencia. Lo que medimos en decibelios o en hercios, eso es lo que podríamos llamar la frecuencia y es la primera propiedad que tendríamos que haber colocado en nuestro PowerPoint. La segunda propiedad, el tiempo, o en música como tempo, ¿Mm? Que lo que determina es el ritmo. ¿Y qué es el ritmo? Ya la organización que se le da a los sonidos. ¿Como cuál? Ese solo fue un sonido, pero ahora, ya ahí va el 2. Vamos 4. Ahora vamos a darle un espacio intermedio. Vamos a utilizar los mismos 4. ¿Sí ven? Entonces, el ritmo consta del tiempo entre sonidos y el tiempo entre silencios. Una tercera propiedad de sonido que tendríamos que haber notado sería lo que se conoce como el timbre, ¿sí? Aquel elemento armónico de la música. El timbre es la calidad del sonido. Muchos de ustedes tienen una voz muy distinta a la mía por razones fisiológicas o entre ustedes también. ¿Por qué? Juega la fisiología, juega si antes hemos tenido educación o no hemos tenido educación en nuestro aparato fonador. El mismo aparato fonador, ¿hmm? Si ha sido un aparato fonador entrenado o no, todo ello, cuestiones de contexto, frío, calor, todo ello afecta a lo que sería la calidad del sonido y hablaría del timbre. Escuchamos a dos instrumentos hacer exactamente el mismo sonido. Escuchamos un piano haciendo el mismo do, 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 y escuchamos una guitarra hacer do, 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 do. ¿Mm? Ambas están haciendo el mismo do, pueden estar incluso en la misma octava, pero suenan distinto. ¿Por qué? Sencillamente el instrumento es distinto, la forma es distinta y como producen el sonido es diferente. De ahí la calidad del sonido o timbre. Finalmente, lo que conocemos como la intensidad, que es la energía que lleva en sí ese sonido. En pocas palabras es hablar de el volumen. ¿Mm? Este último fue más duro, tuvo mayor volumen. ¿Mm? Esa es la intensidad y serían las cuatro propiedades del sonido, que en resumidas cuentas son tres, las que tendríamos que haber puesto en nuestros trabajos de PowerPoint. Luego nos encontramos con la clasificación de los instrumentos. En la clasificación de los instrumentos nos acercamos a lo que fue la clasificación de Kurt Sachs, que fue un musicólogo de 1914. Esta clasificación data de 1914, quienes hayan querido averiguar un poquito más acerca de ello, y es la clasificación que vimos en el video. ¿Qué clasificación encontramos? Instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión. Los instrumentos de viento, aquellos que producen sus sonidos a través de la inflexión del viento que los atraviesa, el saxofón, la flauta, el clarinete, la trompeta. Los instrumentos de cuerda, la guitarra, el arpa, el violín, y hay un instrumento de cuerda muy particular y es el piano, porque el piano puede entrar tanto en instrumentos de cuerda como en instrumentos de percusión y nos hace la entrada a los instrumentos de percusión. ¿Qué son los instrumentos de percusión? Aquellos que los producen a través de un golpe. La cuerda eran aquellos que producían su sonido a través de una membrana que vibraba a cierta velocidad. Y esa vibración producía el sonido. Allí, estos eran los de cuerda, como la guitarra o el arpa. Los de percusión son aquellos que a través de un golpe producen un sonido. El timbal, el tambor, los platillos, el bombo, las claves. Finalmente encontramos unos nuevos instrumentos que son los instrumentos eléctricos que producen su sonido no a través ni de una membrana ni de nada de esto, sino a través de un elemento electrónico, como son el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el theremin, el sintetizador, ¿sí? La organeta, que necesitan estar conectados a algún elemento electrónico para poder ser producidos. Luego también nos encontramos con los instrumentos, con una clasificación que no aparece allí, eh, que es la clasificación de Hörnshörnfeld.
Él hace una clasificación muy distinta. Habla de los instrumentos cordófonos, de los metalófonos, habla de unos instrumentos muy diferentes, ¿sí? Los idiófonos, los aerófonos, de esos son los que habla en pocas palabras eh, Hornsbostel, que no aparece allí, no los miramos, pero estuvimos acercándonos a otro tipo de clasificación de instrumentos, porque no solo vimos la instrumentación, los instrumentos de clasificación según Sachs, sino que tuvimos la oportunidad de ver cómo se clasifican, por ejemplo, los instrumentos en un espacio diferente como lo que sería la orquesta. ¿Mm? Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo para nuestra semana 3 y lo que habríamos tenido que poner en nuestra presentación de PowerPoint. Ahora, yo recibí varios correos de dicha presentación mandándome la presentación por correo. Les digo, mándenme la presentación o quítenle imágenes o quítenle cosas, háganlo de la forma que quede más con menor cantidad de megas posible para poderlo subir, porque si me mandan la presentación al correo yo no les puedo calificar. La plataforma es el lugar en donde se califica, y si no hay nada para calificarles en la plataforma quiere decir que no les puedo calificar nada y no les puedo dar una nota al respecto. Entonces aquellas personas que me enviaron al correo su clasificación de instrumentos en PowerPoint no les puedo dar nota, pero entendiendo esto, le estoy otorgando el plazo hasta este fin de semana para subir em, esta presentación. ¿Ok? Entonces, quiten la imagen, remuevan cosas e intenten hacer lo mejor posible para subir la presentación al, a la página de PowerPoint, a la plataforma. Veo que tienen preguntas. Vuelvo y repito, si tienen preguntas, acérquense a la parte de abajo donde está la flechita morada, púrpura, denle clic y ahí eso les extenderá un panel en donde podrán escribirlas. Porque así no les puedo otorgar ninguna forma de preguntarme. Entonces, nuevamente, parte de abajo de su pantalla, parte derecha, verán unas flechitas púrpuras. Tóquenlo ahí, eso extenderá un panel y ahí en el panel aparece quienes nos encontramos en este momento en la conectados en la sesión de Collaborate y el chat. Entonces, por favor, preguntas por ese chat. Si ya después de la clase hubo preguntas, no pregunten a través del correo, no me manden a mí directamente un correo, sino que lo escriban, por favor, en la sección de foro de acompañamiento permanente que se encuentra en la introducción, en la parte de introducción de sus plataformas. Ya que varias personas suelen tener las mismas preguntas, pues allí podemos irlas resolviendo entre todos para que esto tenga mayor agilidad. Listo. Pasando al siguiente punto. Ya vimos las propiedades del sonido, ya vimos la clasificación de instrumentos de una forma un poco rápida, ya hablamos acerca de la presentación de PowerPoint. Ahora, ciertas preguntas y ciertas dudas que surgen acerca de la semana número 4. En primer lugar, yo vuelvo y aclaro que estamos trabajando una semana antes de la que muestra la plataforma. Es decir, en este momento la plataforma muestra que estamos en la semana 5, pero en realidad estamos en la semana 4. Es decir, hay que estar al día con la semana 4. Yo sé que muchos hasta hace poco tienen activos sus plataformas o han tenido inconvenientes o no han podido entrar a sus plataformas o no habían podido entrar. Porque yo ya hablé con la Universidad Iberoamericana y me dijeron que ya todas las plataformas se encuentran activas y no han podido adelantarse y por eso se les dio una fecha límite que era el día de hoy. Sin embargo, vamos a extenderla hasta este fin de semana, pero para procurar quedar al día con la semana número 4. ¿Cómo se va a hacer la entrega del trabajo en la semana número 4? Ya que muchos me dicen, pero profesor, yo me encuentro en otro lugar del país o no tenemos la clase presencial y aquí dice que hay una entrega presencial de los instrumentos. ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Va a ser de una forma muy sencilla. Todos ustedes poseen un correo institucional que es con el que pueden ingresar a la plataforma. Ese correo institucional está basado en Google. Google posee un espacio que se conoce como Drive. Entonces, el Drive
Allí en el Drive ustedes pueden subir fotos, pueden subir videos, pueden guardar muchísimas cosas en ese que es el Drive. ¿Qué van a hacer? Van a ingresar a su correo institucional y van a ingresar a su Drive, y en el Drive ustedes van a subir unas 2, 3 fotos del proceso de construcción del instrumento, que es lo que tenemos que llevar a cabo en la semana número 4, proceso de construcción del instrumento. Y un video de no máximo 10, 15 segundos, ya 15 segundos es mucho, 10 segundos, ¿m? En donde muestren que el instrumento funciona, que el instrumento suena, ya llevado a una parte práctica, pues es lo que queremos llevar a cabo en nuestros salones de clase, y auspiciar también la motricidad fina, la motricidad gruesa en la creación de los instrumentos y en tocar los instrumentos. ¿Mm? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a subir las fotos, procuren subirlas todas juntas. ¿Mm? Porque, para que yo no tenga que buscar primero unas y luego otras, no, todo en un solo paquetico, y lo suben ahí y lo van a compartir con un correo que yo les voy a enviar, que se llama pedagogiamusicalibero@gmail.com. Este correo que se les voy a enviar a sus correos, ustedes lo único que tienen que hacer es subir estas cosas al Drive y decir compartir con, y ponen, copian y pegan con pedagogiamusicalibero@gmail.com. ¿Mm? Una vez compartido, yo ya tengo forma de ver sus fotos y de ver sus videos acerca de este trabajo. Ahora, sí se puede trabajar en grupos. Grupos máximo de 5 personas, no más gente. 5 personas. ¿Cómo se califica? Si ustedes van a subir las fotos o van a subir los videos, tienen que subirlos con los nombres de quienes participaron y con los códigos. Pero eso solamente en el Drive. No me vayan a mandar correos: profesor, acá está mis fotos y mi video acerca del trabajo. No, netamente en el Drive. Nombres de quienes participaron y códigos de quienes participaron, y así se les califica a quienes vayan a participar en grupos. ¿Mm? Profe, que cómo entró el Drive, que yo no sé cómo se maneja eso. Listo. Ustedes abren su correo institucional. ¿Mm? Voy a comenzar todo el proceso desde el correo. Primero, con quienes estamos acá conectados en este momento. Bueno, ustedes abren su correo institucional. Segundo, vamos a ir al correo. Ustedes abren su correo institucional y allí en el correo institucional ustedes ya están en este espacio. Lo que van a hacer es irse acá a estos cuadritos de acá arriba y van a irse a este símbolo que dice Drive. Ahí van a entrar y ahí es donde van a poder subir sus fotos y sus videos. Luego lo compartirán con el correo que yo les estoy mencionando. Ahora vamos a hacerlo con las personas que están en este otro lado. Nuevamente, jugamos. Estamos en el correo institucional. Acá en el correo institucional, normal, nos vamos a la esquina superior derecha y allí nos encontramos con estos cuadraditos. Tocamos los cuadraditos y nos dirigimos a este espacio en donde dice Drive. Ahí es el Drive de cada uno de ustedes. Solo tienen que hacer, si van a estar en grupo, recuerden que solo hacen un envío. No es que varias personas del mismo grupo me vayan a enviar lo mismo. Ahora, semanas y plazos. Vuelvo y aclaro. Estamos en la semana 4, no en la semana 5. ¿Qué ocurre? Yo les estoy poniendo un plazo máximo de este fin de semana para que ustedes se pongan al día. Pues entre más al día estén y más rápido lleguen a la semana en la que estamos, más rápido podré entregarles sus notas y podremos cerrar ciclo con mayor velocidad. El chiste es no llegar al siguiente ciclo todavía con notas pendientes. Pero entonces esa es la actividad que tenemos que hacer. Si surgen preguntas, si después de esto surgen preguntas, recuerden que este video va a ser subido a YouTube. Se les va a volver, igual que las semanas anteriores, se les va a volver a enviar un correo con el link que los dirige a
a este video y a los otros videos, la sesión de Collaborate 1 y la sesión 1 también. Y, y en caso de tener preguntas todavía, pueden acercarse, les digo nuevamente, a la parte de foro de acompañamiento permanente que se encuentra en la introducción, parte baja de sus plataformas. ¿Mm? No siendo más, muchísimas gracias por asistir. Recuerden, este video será prontamente subido, si no el día de hoy, el día de mañana, para que ustedes se puedan acercar y se puedan poner lo más rápido al día. ¿Listo? Fue un placer y pasen una excelente noche.